Ok, este, acuérdense, entonces estamos viendo integral impropia, que básicamente hay dos tipos de integrales impropias. Las básicas, que son el, el dominio de F es una de las siguientes opciones. Un intervalo no acotado, cerrado, A, infinito, luego menos infinito, B, luego semiabierto, A, B, semiabierto por la izquierda y semiabierto por la derecha. ¿Sale? Y dos, bueno, en este caso, la integral impropia es el límite de integrales definidas en intervalos cerrados o acotados. ¿Sale? Y el segundo tipo son las que se obtienen como suma de dos básicas, ¿no? Las que son suma de básicas, de integrales impropias básicas. ¿Sale? Aquí tenemos ejemplo. Tenemos funciones en el intervalo abierto, así o así o así, ¿verdad? De esta otra forma, y en menos infinito infinito, son las que hemos visto. También hemos visto cuando la función está definida en el intervalo cerrado, pero es no acotada, ¿verdad? Usamos ¿cuál usamos? Usamos estas, ¿verdad? Aun cuando el dominio sea cerrado, pero que la función sea no acotada en la orilla. O sea, que el límite que no es localmente acotada en los extremos del intervalo. ¿Sale? Esta también la definimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno. Hay otra situación. Vamos a ver otro caso, que es de estas, del caso 2. ¿Sale? Entonces,
ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuánto era la integral de impropia de 0 a 1 de 1 entre raíz de x? Entonces, es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la integral de x a 1 de 1 sobre raíz de t, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. ¿Y esto cuánto da? Es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la primitiva de t a la menos 1 medio sería 2 por t a la 1 medio evaluada de x a 1. Y esto era igual a el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esto evaluado en 1 da 2 menos 2 raíz de x. Pero cuando x tiende a 0, esto da 0 y esto da 2. ¿Se acuerdan? ¿Sale? Sí, sí. Entonces, si f de x es valor absoluto 1 entre el valor absoluto, entre la raíz del valor absoluto de x, cuando x es diferente de 0, y le voy a poner 0 si x vale 0, y la función está definida de menos 1 a 1, a ver. Entonces, ¿cuánto vale? Esta es otra integral impropia, ¿lo ven? De menos 1 a 1 de la f. ¿Cuánto les va a dar? ¿Ya lo había comentado? De repente ahorita me vino como que creo que ya lo había visto. Ahorita checamos. Ah, sí, ya lo había hecho. Ya, ¿verdad? Esto nos da 4, ¿verdad? Sí. Como la función está, es 2 veces la integral impropia de 0 a 1 de f. Y esto da 4. ¿Sale? Bien. Pero sí ven que este es otro tipo de integral. O sea, este tipo de integral impropia, ¿de qué tipo es? O sea, ¿cómo la obtenemos? Pues ahí dividimos la función en dos, ¿no? O sea, sumamos dos integrales impropias, que son iguales en este caso. Bueno, en este caso, por la simetría de la función, se cumple esta propiedad. Pero podría ocurrir que no fuera par, ¿verdad? ¿Sale? A ver, para que se entienda mejor. A ver, f, otro ejemplo. Este es el ejemplo de el anterior es el índice. Tomen f de x igual a 1 entre raíz cúbica de x si x es diferente de 0 y x y 0 si x vale 0, y la función está otra vez definida de menos 1 a 1 a r. Sale. ¿Existe la integral impropia de menos 1 a 1 de f? ¿Existe? ¿Cómo ven? Aquí la función es impar, entonces la gráfica va a ser algo así. ¿Verdad?
¿Están de acuerdo? Sí, Sale. ¿Cuánto debería de dar esa integral? Ah, ya, un 0 vale 0. 0, ¿no? Entonces, de existir, debe cumplirse que la integral impropia da 0, ¿verdad? Pero ¿cómo queda definida? Pues sería la integral impropia de -1 a 0, ¿no? Y la de, y más la integral de 0 a 1. De -1 a 0 más la integral de 0 a 1. Ambas son integrales impropias y existen, ¿verdad? Sí. Entonces, como este límite existe y este límite existe, existe la suma de los límites y va a dar 0. Porque ahí sí, como es impar, esta va a ser menos esta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sale? Bien. Pero entonces, ¿cómo queda la definición de este tipo de integrales impropias? Pregunta. Ya habíamos hecho el caso en que la función, ya habíamos hecho el caso de la integral impropia definida en el intervalo cerrado a, b, y que en uno de los extremos, digamos, la función es acotada en el cerrado, y ya sea porque el límite en alguno de los extremos se va a más o a menos infinito. ¿Ya habíamos hecho ese caso? Porque esta son dos integrales impropias de ese estilo. ¿Lo ven? La función es no acotada en el intervalo cerrado -1, 0, ni en el intervalo cerrado 0, 1, pero existe el límite que debe de existir. ¿Esa ya la habíamos definido? ¿Ok? Entonces, pues esta función, esta integral impropia, es la suma de dos integrales impropias de ese tipo. ¿Verdad? ¿Sale? Nada más que en este recuento de casos, esa no aparece exactamente aquí. No la puse como básica porque esa en realidad se obtiene como, va a coincidir con este tipo, por ejemplo, la integral impropia de 0 a 1 en el cerrado va a coincidir con la integral impropia en el intervalo 0 a 1, pero abierto por la izquierda, ¿verdad?
Entonces, recuerdo que sí lo había comentado, pero aquí en este recuento no aparece ese tipo de integral impropia. ¿Sale? Entonces voy a poner pues un tercer tipo acá. Entonces, tercer tipo de integral impropia. Entonces, f está definida en un intervalo cerrado AB a R. Existe la integral impropia en AB de f, integral impropia en este conjunto, ¿verdad? ¿Sale? Esto quiere decir que f es acotada e integrable en intervalos de la forma c, b para toda c en AB. Esto sí ya me empieza a sonar que esto sí lo checamos. ¿Sale? En tal caso, la integral... ya. En tal caso, la integral impropia de f, que es no acotada, porque es el chiste de f no acotada en el cerrado, ese es el chiste, ¿sale? Se define como la integral en AB, como esta de aquí, nada más que, fíjense que el símbolo de la integral aquí no nos permite distinguir si la integral impropia si la integral impropia se refiere a una función con un intervalo de las básicas o si es de este estilo, ¿verdad? ¿Sale? Pero lo voy a poner aquí como límite cuando x tiende a por la derecha de la integradora, ¿no? De x a b de la f. Entonces fíjense que se define igual como la integral impropia en este intervalo cerrado o en esta se definen igual, como este límite. ¿Se entiende? Y este tipo de integral impropia, con esta definimos esta. Este caso, ¿cuál es? Que la función está definida en un intervalo cerrado, pero ahora, dentro del intervalo abierto, hay un punto donde la función no es localmente acotada. ¿Sale? Entonces dice, pregunta David. ¿Cuál es, David? A ver, habíamos visto. ¿De estas a cuáles te refieres, David? Porque aquí fíjate que no está un intervalo cerrado. ¿Lo ves? No, ¿esa cómo se definió, David? Unidad 1, ¿cómo se definió? Esa es la básica, ¿no? Esa es para funciones acotadas en un intervalo cerrado, ¿te acuerdas? ¿Sale? Y que la función fuera acotada.
A ver. O para acotadas en dominios no acotados. ¿Sale? Ahorita voy a poner eso. Entonces, a ver, mira. A ver. Entonces, a ver. Recordatorio. La integral definida es para funciones acotadas en un dominio de la forma AB cerrada. ¿Sale? El símbolo es la integral definida en AB de F, ¿verdad? Entonces, este símbolo en este contexto, ¿qué denota? Pues como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann. ¿Queda claro? Bien. Ahora. Este mismo símbolo lo estamos usando para las integrales impropias en intervalos acotados semiabiertos. Entonces, la integral impropia en estos intervalos se confunde con esta, pero el contexto te lo tiene que decir. ¿Sale? Entonces, aquí la observación es: si la integral en AB de F es una integral impropia, hay varios casos. Que sea una integral impropia básica, es decir, que el dominio de F sea así. ¿Sale? O bien, que el dominio de F es cerrado, pero F no es acotada, pues en su dominio. En algún, o sea, ¿y cuál es el problema? O sea, puede ocurrir, hay dos tipos, ¿no? De que la función sea no acotada, aquí. Ya sea que en alguna sucesión, cuando X, la sucesión tiende a A o a B, la sucesión de imágenes se vaya a más o a menos infinito, o el último ejemplo que les puse aquí, ¿no? El de este de aquí. O sea, ya sea que en la orilla, el problema de que es no acotada está en la orilla o está adentro. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pero todas esas integrales, todas esas funciones se pueden calcular como integrales impropias. O sea, hemos generalizado nuestro concepto de integral a funciones no acotadas o con distintos tipos de dominios. ¿Sale?
¿De acuerdo? Bien. Sale. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Podría pasar, observación, podría pasar que el dominio de la función fuera así el intervalo AB y que tuviera varias asíntotas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podría ocurrir que fuera así, y entonces aquí se va para allá. Aquí, en este punto, vale algo, ¿sale? Luego de aquí puede venir para acá e irse para abajo, ¿sale? Y luego venir, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? En estos puntos algo vale, ¿sale? Para que el dominio sea todo el intervalo cerrado. Aquí puede tener otra asíntota en el extremo derecho. Y vamos a ponerlo así. ¿Sale? Y en B que valga 0 otra vez. ¿Sale? Si la función f fuera así, la integral en AB se define con varias integrales impropias. ¿Lo ven? Sumándolas, ¿verdad? ¿De acuerdo? En este ejemplo, ¿cuántas integrales impropias necesitamos? Necesitamos una de A hasta esta primera asíntota. ¿Lo ven? Solo una. Porque del lado izquierdo, pues todo está bien. Aquí una. Más 2. ¿Lo ven? Llevamos Sí. 3. Más otras 2, más otras 2. O sea, 2, 4, 6, 7. Aquí se necesitan, en el ejemplo, en el dibujo, se usan 7 integrales impropias básicas, ¿verdad? O impropias, ya, le voy a dejar así. ¿Se entiende? Entonces, vean que a partir de la definición básica con la integral impropia, se puede generalizar a un montón de otras funciones que todo el tiempo estaban descartadas. Y ahora ya están también consideradas para que con la teoría de integración tenga sentido hablar de la integral de la función en el intervalo. ¿Sale? ¿Cómo ven? Esto ya es el caso más general, ¿verdad? Cuando necesitas... Bueno, no, todavía falta otro. Porque ¿qué podría ocurrir? Que en un intervalo cerrado o en un intervalo no cerrado y acotado o en un intervalo no acotado necesites una infinidad de integrales impropias, ¿verdad? Podría ocurrir. Y podría ocurrir que aún así exista la integral impropia definida como una serie de integrales impropias. Pero esto lo voy a comentar después de que, ya en la siguiente unidad, después de ver series. ¿Sale? ¿Va? Bueno. ¿Hay alguna duda respecto a la lógica general que se necesita usar para la definición de integrales impropias? ¿O está claro? ¿Todo bien? ¿Dudas, comentarios? No, está bien. Va. Bueno. A ver. Sea f
sub alfa de x igual a x a la alfa. A, un valor positivo. ¿Para qué valores de alfa? Existe la integral impropia desde a hasta infinito. Entonces, pues vamos a calcular a partir de la definición esta integral, y es el límite cuando x tiende a infinito de la integral de a x de t a la alfa de t. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ya sabemos que si alfa vale menos 1, la integral impropia no existe, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, de entrada sabemos que alfa es distinto de menos 1. ¿De acuerdo? ¿Queda claro por qué? Tiene que ver con que el límite del logaritmo cuando x tiende a infinito es infinito. ¿Verdad? ¿Queda claro? Entonces, alfa es menos 1. Es distinto de menos 1, perdón. Alfa es distinto de menos 1. Entonces, como alfa es distinto de menos 1, puedo calcular esta integral como el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre alfa más 1 por t a la alfa más 1 evaluado de desde a hasta x. ¿Y qué queda? Queda el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? Esto evaluado en x y queda x a la alfa más 1 entre alfa más 1 menos esto evaluado en a y queda a elevado a la alfa más 1 entre alfa más 1. ¿Ok? ¿Cuándo existe este límite? Esto es un real. La existencia del límite no depende de esto, ¿verdad? Cuando alfa sea mayor que 1. No, porque si alfa es mayor a 1, alfa más 1 te queda mayor a 1 y cuando x tiende a infinito elevado a una potencia positiva, esto se va a infinito. Menor a 1, ¿no? Tampoco menor, porque si alfa está entre 0 y 1, algo entre 0 y 1 más 1 es positivo y cuando x tiende a infinito elevado a una potencia positiva se sigue yendo a infinito. Bueno, entonces, para algunos casos, esto les va a dar infinito positivo. ¿Para qué casos? Cuando alfa más 1 es mayor a 1. ¿Nada más? Acabo, si alfa vale 0, o sea, si f es la constante 1, pues también, ¿no? Se va a infinito. Dije todo. Entonces, para todos los valores alfa mayores o iguales que 0, esto de infinito. Pero solo para los no negativos. Por ejemplo, si fuera raíz, la función raíz de x, o sea, si alfa vale 1/2, hasta -1, ¿verdad, Ana? Bien.
Entonces, este límite va a dar infinito siempre que la alfa sea, porque si alfa vale -1, que dijimos, o sea, alfa no puede ser -1 porque entonces aquí queda entre 0 y no puede ser. Pero si alfa es mayor que -1, al sumarle un 1, el exponente les queda positivo y cuando la x tiene infinito elevado a un exponente positivo, ese se va a infinito. Entonces, esto es infinito cuando alfa es mayor que -1. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si alfa es menor que -1? Si alfa es menor que -1, al sumarle 1, este exponente queda negativo. ¿Verdad? Sí. ¿Y a dónde se va esto cuando x tiende a infinito si el exponente es negativo? Muy bien, se va a 0. Y entonces esto se va a 0 y la integral queda menos a la alfa más 1 entre alfa más 1 para alfa negativo. Menor que -1, perdón. Como el denominador es negativo, todo esto es positivo, ¿verdad? ¿Sale? Ya saben que si alfa es -1, este fue el primero que nosotros hicimos, creo. Lo habíamos hecho, si no lo hicieron con Ronaldo. Ya saben que la integral de a infinito de 1 entre x de x es infinito, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, la integral impropia de a infinito de x a la alfa de x es igual a infinito si alfa es mayor o igual que -1 y menos a la alfa más 1 entre alfa más 1 si alfa es menor que -1. ¿Se entendió? Entonces, fíjense. Vamos a pensar que aquí está A. Entonces, ¿cómo se ve la gráfica de 1 entre X? La voy a poner por acá, hasta arriba. Vamos a pensar que aquí viene la 1 entre X. ¿Vale? Vamos a pensar ahorita que A está a la derecha del 1. ¿Vale? Nada más para simplificar el dibujo. Entonces, cuando alfa es menor que -1, la gráfica viene por aquí abajo. Y este es x a la alfa con alfa menor que -1. ¿Lo ven? Entre más cercano sea el valor de alfa al -1, esta curva va a estar más pegadita a la 1 entre x, ¿verdad? Y no importa qué tan cercano sea, con que sea menor que -1, ya la integral impropia existe. Claro, entre más cercano es alfa menos 1, esto, fija la a, el valor desde donde están integrando, entre más cercano sea la alfa menos 1, esto es cada vez más grande, ¿verdad? ¿Lo ven?
Entonces, si ustedes toman un valor de alfa muy parecido a -1, pero menor que -1, pues la gráfica se ve muy parecida a esta, queda muy cerquita de esta. No se ve, pero conforme la X crece, ese poquito, la pequeña diferencia en el exponente va a ser suficiente para que la curva se aplaste con suficiente velocidad hacia el eje y que entonces aquí el área bajo la curva, toda esta área, sea un valor finito, que es menos a la alfa más 1 entre alfa más 1 y es finito. En cambio, el área bajo la curva de la 1 entre x, desde cualquiera positivo hacia infinito, va a ser siempre infinito. ¿Lo ven? ¿Cómo ven? Ahora, ¿qué pasa si ustedes toman una función que en el intervalo a infinito, pues es más fea porque va oscilando, digamos así, pero va bajando, pero va por arriba de la 1 entre x? ¿Qué me pueden decir de la integral impropia? De la que va por arriba de la 1 entre x. ¿No me pueden decir nada? Pensé que iba a ser evidente. ¿Cómo, claro? ¿Cómo? Tú tienes ahora una función que va por arriba de la 1 entre x, en el intervalo a infinito. ¿Qué me puedes decir de la integral impropia de esa función que va por arriba de la 1 entre x? Ah, pues que no está definida. Se diverge infinito. Se va a infinito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tomas una función que va por abajo de esta que sí existe? Entre el eje y esa. Sí converge, sí tiene. Va a converger, ¿verdad? O sea, tenemos criterios de comparación, ¿los ven? ¿Sale? Entonces eso es lo que sigue. Voy a enunciar algunos criterios de comparación para algunos tipos de integral impropia, pero obviamente como hay muchos tipos de integral impropia, pues no los puedo hacer para todos. Entonces el chiste es entender la lógica de algunos criterios de comparación para algunas integrales impropias básicas y ya después ustedes lo generalizan en su mente para todas. ¿Sale? Pueden escribir todos los resultados si quieren. Es un buen ejercicio. Entonces, teorema. Bueno, van. Antes de poner teorema. Entonces aquí va criterios de comparación para integrales impropias. Entonces, ahora sí teorema. Sean f y g dos funciones definidas en un intervalo a infinito. ¿Verdad? Tal que f de x va por arriba de la g de x y la integral impropia de a infinito de la g les da infinito. Entonces, ¿qué? La de f también es infinito, ¿no?
la integral impropia de la f no solo diverge, sino que diverge infinito, ¿verdad? ¿Sale? Tenemos uno similar para la divergencia menos infinito, ¿verdad? Entonces tomamos dos funciones, f y g, de a infinito, tal que. Ahora, el teorema espejo de este, cuando la integral impropia diverge a menos infinito, ¿qué dice? ¿Cómo va el enunciado? Tal que qué. ¿Ni idea? ¿Qué dice el teorema cuando la integral diverge a menos infinito? Pues f de x menor o igual que g de x. F de x menor o igual que g de x. Bueno, aquí es para toda x en el rayo este, ¿no? En el intervalo no acotado. ¿Y qué cosa? Y la integral de g que va de a a infinito. De a infinito de la f De g de g es a menos infinito. eso. Entonces, La integral de f que va de a a infinito ajá, igual menos infinito. muy bien. ¿Cómo ven? ¿Se entendió? Sí, todo claro. Todo claro, perfecto. Ahora, siguiente tipo de criterio de comparación. Les decía, ahora tomen, por ejemplo, x a la menos 2. O sea, 1 entre x cuadrada. Esa integral impropia aquí existe. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la gráfica está entre el eje y la gráfica de la función? Tiene que ir por arriba del eje, porque si nada más decimos que va para abajo, pues se puede estar yendo como menos x cuadrada y la integral impropia de menos x cuadrada en el rayo a infinito no va a existir. Tiene que estar atrapada entre el eje y la gráfica, o sea, y una función cuya integral impropia sí exista, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, ahora tomamos las funciones en el rayo a infinito, tal que 0 menor o igual que f de x menor o igual que g de x para toda x en a infinito. ¿Qué más? ¿Y qué cosa? Que la integral de a, bueno, la integral de g existe. ¿La integral de quién? De la función g Ajá, existe. la impropia, ¿verdad? De a Sí, infinito de la g existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué? existirá la de f. Así es. Y además es menor o igual que la de g, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? Sí.
Sale. Hay un teorema espejo para funciones negativas. ¿Qué dice? ¿Quién va por abajo de quién? Para funciones negativas. Pues f de x menor o igual a g de x, que son menores a 0, ¿no? Sí. Bueno, aquí nada más que si tú la pones así, a ver si no queda confuso, ¿eh? Porque, bueno, y existe cuál integral. La de g. ¿Verdad? Entonces existe la de la g, ¿verdad? ¿Sale? Y es mayor o igual que la integral de a infinito de la f. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bueno, ahora hay 4 resultados similares para integrales impropias de menos infinito a b. Hay 4 resultados similares para integrales impropias en intervalos de la forma menos infinito, b. ¿Están de acuerdo? Son muy parecidos. ¿Se los dejo de tarea enunciarlos? Y si les cuesta un trabajo las pruebas de enunciarlos, ¿sale? Y si les cuesta trabajo las demostraciones, ahorita voy a hacer algunas demostraciones. Si les cuesta un trabajo el tipo de demostraciones donde se involucran límites cuando la variable tiende a más o menos infinito y cuando la imagen tiende a más o menos infinito o a un valor real, pues les conviene no solo enunciar estos resultados, sino demostrarlos. Pero fíjense, apenas con 2 tipos de integrales impropias ya tenemos 8 criterios de comparación y faltan más. ¿Sale? Porque fíjense que estos 2 criterios de comparación son para funciones que no cambian de signo. ¿Lo ven? Pero quiero que chequen el siguiente ejemplo. Ejemplo. Tomen f de x igual a 1 entre x cuadrada por seno de x. Para x desde pi hasta infinito. Sale. ¿Cómo se ve la gráfica de la función?
Como la función seno oscila entre -1 y 1, a la hora de multiplicar esta función por esta, los valores van a estar oscilando entre la 1 entre x cuadrada y la -1 entre x cuadrada. Entonces la voy a tomar como guía. Aquí vamos a pensar que aquí está pi. Entonces, la 1 entre x cuadrada en pi, pues ya sería menor que 1/9. No lo voy a hacer a escala, voy a poner aquí como si esto fuera 1 entre pi cuadrada, ¿sale? Y entonces para acá abajo, otro tanto estaría -1 entre pi cuadrada. Entonces vamos a pensar que aquí viene la función, esta, la 1 entre x cuadrada, y vamos a pensar que aquí está la -1 entre x cuadrada. ¿Sale? Bueno, el seno en pi vale 0. ¿Sale? En 2pi vale 0. Aquí está 2pi. Pero de pi a 2pi, el seno es negativo por una función positiva, el producto queda negativo. En 3pi medios, seno vale -1, entonces aquí el producto vale lo que menos esta función, entonces aquí va a pasar por aquí, y de ahí no pasa. Entonces la función va a ser algo así. ¿Lo ven? Entonces aquí estamos en 2pi. Luego me voy a 3pi, más o menos por aquí. El producto vuelve a valer 0. El punto aquí en medio entre 2pi y 3pi, el seno vale 1. Entonces el producto vale lo que la 1 entre x cuadrada, o sea, por aquí. De manera que el producto hace algo así. ¿Lo ven? Y así me voy. Aquí está, este es 3pi. Entonces este va a ser 4pi. 5pi, 6pi, 7pi, 8pi, 9pi, 10pi, más o menos. Entonces, la función va a ir oscilando así. Chido. Ya no me quedó muy bonita, pero algo así. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la función de pi a infinito, pues no conserva el signo, está oscilando. Pregunta. ¿Existe la integral impropia? Y yo digo que sí. ¿Y se te ocurre argumentar por qué? ¿Por qué? A mí se me ocurre que sí existe primero porque está acotado, ¿no? La integral. No se va ni a infinito ni a menos infinito. Bueno, eso por eso. ¿Está acotada cómo? O sea, parece que no tiene, o sea, que no se va hasta infinito o menos infinito el área. O sea, que no diverge.
Ajá, pero formalmente la definición es que la integral de pi a infinito de la función es el límite cuando x tiende a infinito de la integral de pi a x de f. Entonces, sí sabes que como esta integral impropia va a estar acotada, esta integral de pi a x vale menos que la integral de la 1 entre x cuadrada. Entonces no se puede ir a infinito. Esta integral es mayor que la integral de menos 1 de pi a x de 1 entre menos 1 entre t cuadrada, ¿verdad? Entonces no se puede ir a menos infinito. Eso estoy de acuerdo. Pero eso no es suficiente para garantizar que este límite existe. ¿Por qué? Porque en el caso de la función seno de x solita, esta integradora, este límite no existe porque estos valores oscilan una infinidad de veces entre menos 1 y 1. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces, ¿podría pasar que esto esté oscilando entre distintos valores y que no existe ese límite? Creo que no, porque el 1 sobre x cuadrada aplasta mucho la función, de tal manera que las oscilaciones se hacen cada vez más pequeñas y converge a cero. Entonces, el área de las oscilaciones que van por arriba del eje existe y está acotada, aunque es una infinidad de oscilaciones. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Esta área de las oscilaciones que van por arriba del eje, esta área sí existe. Es un valor finito, ¿están de acuerdo? No negativo, de hecho positivo es ese valor. ¿Están de acuerdo? Sí, Y esta área también va a existir. No sé si se ve en el video, creo que sí. Esta área también va a existir. Y es un valor negativo. Entonces, ¿cuánto tendría que dar esta integral impropia? La suma del área positiva más la suma del área negativa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, ¿A qué les suena eso? ¿Se acuerdan de F más y F menos? sí, sí, todavía. ¿Cómo podemos usar eso para enunciar un teorema? Entonces, esto es igual a la integral impropia de a infinito de la f más la integral impropia de a infinito de la f menos. Hay f menos, sin el 1 ahí. Dejen quitar ese 1 de ahí. Ya. ¿Cómo podemos enunciar un teorema aquí entonces? ¿Qué diría? A ver, recordatorio, porque creo que no se acuerdan de nada. ¿Se acuerdan de la definición de f más y de f menos o ya no? Pues f más es la función que toma los valores de f cuando es positivo y cuando es negativo vale cero. Ajá. Y f menos lo mismo, pero al revés.
¿Sale? Y algunas propiedades básicas es que la f de x es igual a f más de x más f menos de x, ¿se acuerdan? Y el valor absoluto de f de x es igual a f más de x menos f menos de x, ¿se acuerdan? Sí. Bien, entonces, usando esto, ¿qué teoremas podemos sacar? Si existe la integral no definida de f más y la de f menos, entonces existe la integral indefinida de la función. Bien, a ver, entonces teorema. Sea f una función de a infinito a r. ¿Se vale el regreso? Creería que sí. ¿Por qué? Ese es el interesante, ¿verdad? La ida del resultado que acabas de decir sale directo del teorema para suma de límites de funciones, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Si existe la integral impropia de esta y existe la integral impropia de esta, por definición, la suma de las integrales impropias de esta les va a dar la integral impropia de esta y el resultado de que si existen ambos límites de la integral impropia de esta y de esta, entonces existe el límite de la suma. Pero el límite de la suma es esta integral impropia. ¿Sale? Sí, cierto. Entonces, una implicación es inmediata, pero ¿y la otra? No, creo que no. Así es. Entonces, vamos a checar eso ahorita. Si existe la integral impropia de a infinito de la f más y existe la integral impropia de a infinito de la f menos, entonces existe la integral impropia de a infinito de la f y es esta suma. Y por cierto, también va a existir la integral impropia del valor absoluto de f, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y es esta diferencia. ¿Cómo ven? ¿Se ve bien? Entonces, fíjense. Ahora, con este teorema y los 8 criterios de comparación que llevamos, ya tienen un montón de corolarios de cuándo pueden garantizar que una función que cambia de signo en un intervalo no acotado a infinito va a existir su integral impropia y la de su valor absoluto. Basta con que su f más y su f menos cumplan criterios de comparación. ¿Lo ven?
Y con esto obtenemos que existe esta integral impropia. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces voy a anotar esas observaciones en la siguiente hoja. Primero, no se vale el regreso. ¿Sale? Ejemplo. Este es un ejemplo difícil, la tozón. No es tan obvio. Entonces, vamos a tomar la función de la siguiente forma. De 0 a 1 es la constante 1, ¿sale? Y de 1 a 2 es la constante menos un medio. Esto es 1 y esta es la constante menos un medio. Luego, de 2 a 3 va a valer la constante un tercio. Y luego, de 3 a 4, ya no se ve el dibujo, pero bueno, es que se me va encima de aquí. Va a valer menos un cuarto. Y así se sigue. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Qué va a pasar con la integral impropia? Pues igual, ¿no? Sería la suma de la integral de f más, o la integral de f menos. ¿Pero existen? Porque en ese resultado te piden como hipótesis que exista la integral impropia del f más y el f menos. ¿Verdad? Y estamos diciendo que no se vale el regreso. Y estoy dando el ejemplo de que no se vale el regreso. ¿Eso qué quiere decir? No, pues que no existen. Ni la integral de f más y f menos. Sin embargo, va a existir la integral impropia de la f. ¿Por qué? Fíjense. La función de 0 a 1 es creciente. ¿De acuerdo? Bien. Luego decrece, pero hasta 2 llega al valor de un medio. No se vuelve negativa. Primero, esta función así, la f de x va a ser, bueno, la f de x es, hay que escribir aquí la regla de correspondencia, pero lo que nosotros tenemos que ver es que la integral impropia de 0 a infinito de la f es el límite cuando x tiende a infinito de la integradora, ¿verdad? Y la integradora es no negativa. Siempre es, de hecho es positiva, pero es mayor o igual que 0 para toda x de 0 a infinito. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque luego de 2 a 3 vuelve a crecer. Y luego de 3 a 4 decrece, pero ya no baja tanto porque el área de aquí en valor absoluto es más chica que la de aquí. ¿Lo ven? El área de 2 a 3 es un tercio, mientras que el área de 3 a 4 es menos un cuarto. En valor absoluto, esta área es más chica que esta. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Y la F mayúscula, la integradora, está oscilando. Pero oscila cada vez menos. ¿Lo ven?
¿Están de acuerdo? ¿Sale? Dale. Bueno. A ver si me da tiempo y si no, lo voy a hacer después. Fíjense. La integral impropia de 0 a infinito del valor absoluto de f va a coincidir con la serie desde n igual a 1 hasta infinito de la 1 entre n. ¿Se acuerdan cuánto daba esta serie? Creo que infinito, ¿no? Infinito. Pero se puede demostrar, lo vamos a hacer, pero no creo que me dé tiempo de hoy. De 0 a infinito. De la f solita va a coincidir con la serie desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por 1 entre n. Y esta sí existe. Fíjense que la f de 1, la integradora en 1 vale 1. La f de 2 vale 1 menos 1 medio. La f de 3 vale 1 menos 1 medio más 1 tercio. ¿Lo ven? Sí. ¿Sale? Entonces, para que estas integrales impropias coincidan con series, no es suficiente con que en los naturales coincida el valor de la integradora con estas sumas parciales. Pero en este caso sí se va a cumplir eso porque las oscilaciones no son muy grandes. ¿De acuerdo? Las oscilaciones se van haciendo cada vez más chiquitas. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que demostrar varias cosas para poder ver que esta integral impropia va a coincidir con el valor de esta serie, que además, yo no me acuerdo si nos dio tiempo a nosotros en cálculo 1 de ver lo del criterio de convergencia para series alternantes. No me acuerdo. Creo que no, pero bueno, lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, demostrar que esta serie converge es latoso. Casi no vimos series, exacto. Entonces, lo vamos a hacer ahora. Pero no es nada inmediato. Entonces, no es trivial argumentar que no se vale el regreso de este teorema de aquí, pero no se vale. ¿Sale? No es trivial. ¿Va? Entonces luego lo vamos a tener que retomar con todos los detalles. ¿Sale? Entonces, aquí la función vale 1 entre n cuando x está en ¿dónde? Del intervalo n menos 1 cerrado a n abierto. Para n impar. Y va a valer menos 1 entre n cuando la x va igual de n menos 1 a n, pero con n par. ¿Sale? Entonces luego vamos, para poder concluir este ejemplo, vamos a tener que hacer más cosas. ¿Sale? ¿De acuerdo? Sin embargo,
Lo que sí podemos deducir de estos resultados es que si existe la integral impropia del valor absoluto de f, va a existir el de la f. ¿Por qué? Porque si existe la integral impropia del valor absoluto de f, el valor absoluto de f es mayor o igual que f más. Entonces va a existir esta integral impropia. Y además es no negativa. Aplicamos este criterio de comparación. ¿Lo ven? Entre la f más y el valor absoluto de f. Y la f menos va por arriba de menos el valor absoluto de f y va por abajo del eje. Entonces podemos aplicar este segundo criterio de comparación a la f menos y menos el valor absoluto de f. Entonces, si existe la integral impropia del valor absoluto de f, van a existir las integrales impropias de f más y de f menos, y con eso obtenemos que existe la integral impropia de f. ¿Se entendió? Ok. O sea, f, una función definida en el intervalo a infinito, tal que existe la integral impropia de a infinito del valor absoluto de f. Entonces, existe la integral impropia de la f más, de la f menos y, por el otro resultado, de la f. ¿Sale? Observación. Si existe la integral impropia si existe a ver, no, es que para dar esta observación necesito hablar de otras cosas que no lo voy a hacer ahorita. Voy a quitar esta ahorita. Hasta aquí me quedo. Bueno. En la media hora que me queda, quiero por lo menos demostrar un par de los otros. Me quise seguir con la discusión antes de las demostraciones, con la idea de que se vaya entendiendo mejor la lógica general de toda esta teoría de integrales impropias y sus criterios de comparación. ¿Sale? Pues me regreso a esta hojita de los criterios de comparación. Entonces vamos a demostrar un par. ¿Cuál quieren hacer? ¿El primero? Sí. Vale. Entonces. Para no enunciar el teorema completo otra vez, voy a poner demostración y pongo la hipótesis y el por demostrar. Entonces, hipótesis. F de X es mayor o igual que G de X para toda X en A infinito y la integral impropia de infinito de la G da infinito. Por demostrar que la integral impropia de A infinito de la F es infinito positivo. Sale. Entonces, ¿cómo se demuestra? Muy fácil, ¿por qué? Observación. La integradora G de X, que es igual a la integral de A a X de la G, es mayor o igual por propiedades básicas de la integral. No, perdón. Al revés, menor o igual que la integral de A a X de la F,
que por definición es la integradora de la f. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí es propiedades básicas de la integral. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Pues es obvio de ver, ¿no? Sí. Bueno, entonces el siguiente paso es obvio también. ¿Cómo ves? Ya, inmediato. Para gente tan experimentada como nosotros, pues claro. Pues porque este es el límite cuando x tiene infinito de la g mayúscula, ¿no? Este resultado, ¿qué resultado estoy usando aquí? Criterios de comparación para límite de funciones. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya, directo. ¿Cómo ven? Bueno, ahora ¿cuál hacemos? Ya vieron que la demostración es muy sencilla, ¿verdad? Es muy parecida. ¿Están de acuerdo? ¿El tercero? ¿Ahora? Entonces pasamos al tercero, ¿verdad? Ujú. Sale. Entonces, en el tercero, ¿qué tenemos? Que la hipótesis es que 0 menor o igual que f de x menor o igual que g de x para toda x en a infinito. Y existe la integral impropia de a infinito de la g. Por demostrar que existe la integral impropia de a infinito de la f y que es menor o igual que la integral impropia de infinito de la g. ¿Sale? ¿Qué vamos a usar? Bueno, una cosa que hay que decir en todos estos teoremas, que lo estoy omitiendo, por ejemplo, para este, es que obviamente la f es integrable de a x para toda x mayor que a, ¿verdad? Igual aquí, se me pasó poner que f es integrable de a x para toda x mayor que a. No se lo tengo que pedir a la g, porque el hecho de que la g esté poniendo esta hipótesis, implícitamente se entiende que g es integrable de a x. Igual aquí, correspondientemente, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno. Estamos partiendo de que en todos esos teoremas las funciones son integrables donde deben de ser, ¿verdad? En los intervalos cerrados que se requieren para poder hablar de las integrales impropias. Eso está implícito en todos esos teoremas, ¿ok? Ahorita lo escribo al final de esta demostración. Bueno, ¿cómo le hacemos para demostrar este resultado?
¿Qué hacemos? ¿En quién me fijo? Hola. O sea, otra vez, ¿no? Nos fijamos en las integradoras. Así es. Dije. Bien. Entonces, observación. La integradora de f, que es la integral de a x de f, cumple que f de x es menor o igual que la g de x, la integradora de la g, y f, como el integrando es no negativo, ¿cómo es la integradora? Positiva. ¿Eh? Positiva. No solo es positiva, ¿qué más? Cuando el integrando es no negativo, ¿qué les dice de la función integradora? ¿Qué otra característica tiene? ¿Puede estar oscilando? Ah, es creciente. Es creciente. Cierto. F de x, además, la integradora es menor o igual que la integral impropia de a infinito de la g. ¿Por qué? Porque este es el límite cuando x tiene infinito de la integradora de la g, pero esta también es creciente. Entonces coincide con el supremo de los valores de la función g de x cuando x va de a infinito. ¿Están de acuerdo? Como esta es una función creciente y tiene límite, ese límite va a coincidir con el supremo de sus valores. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y esta desigualdad se cumple para toda x en a infinito. ¿De acuerdo? ¿Sale? Dale. Entonces, como f es creciente y acotada, entonces, ¿qué cosa? Pues existe el límite cuando x tiene infinito de la f de x. Y eso implica que existe la integral impropia de infinito de la f y ya, palomita. ¿Lo ven? ¿Cómo ven? Bien, bien, bien. O sea que para estas demostraciones es necesario tener presentes los resultados del límite de funciones, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿A alguien no está entendiendo los argumentos de aquí o le parecen extraños o algo? ¿O se entiende qué resultados estoy usando? Esto, si una función es creciente y acotada, este límite va a existir. ¿Les queda claro? Sí. Ok, David. Bueno.
¿Pero te suena sensato lo que estamos diciendo? ¿Cómo que no tienes muy fresco que una función sea creciente? ¿No tienes claro a qué resultado me refiero aquí? ¿O no sabes qué significa que una función sea creciente? Porque he estado usando No, eso. no, bro, o sea, si la integradora es positiva, porque es creciente, ¿Cómo, cómo? si la integradora es positiva, entonces es creciente. O sea, sí me suena el resultado, pero ya no me acuerdo muy bien cómo era la especificación. Este. eh, 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 pero, o sea, nada más tienes que usar el término del rompecabezas. Ok, a ver. Es que cuando estuvimos viendo todo lo del teorema fundamental, eh, eso lo mencioné varias veces. Si no, luego repaso por ver. Pero gracias. Este, a ver. Ok, la vuelvo a mandar. Bueno, pues checa, ¿no? Que por qué si la función es no negativa, checa por qué el integrador es creciente. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿están de acuerdo que con esa demostración ustedes podrían demostrar solitos? ¿Qué van a usar? ¿Cómo es la integradora de la G? Bueno, de ambas, ¿verdad? ¿Cómo son las integradoras de F y de G? No sé por qué se tardan tanto en responder. No sé si no se está entendiendo, no tienen los resultados claros. Que tiene que ver ahorita con la pregunta de David. ¿Ya están trabajando la guía de teorema fundamental? Creo que es eso, ¿no? A ver. Ajá. ¿David? Ajá. O sea, tampoco, ¿no? Apenas empezaste. A ver, déjenme ver dónde está la guía. Aquí está. Oigan, les mandé mal la guía. ¿Por qué? ¿Cómo que guía 7? Debería ser. ¿Por qué les puse guía 7? ¿No es la 5? Ah, no. Es que este es de cálculo 1.
A ver. Sí les había mandado la guía, ¿no? Es que no sé por qué no me sale aquí. Ah, ya, guía 5. Es que luego el WhatsApp de la compu hace cada cosa rara. Ok. A ver. A ver, el ejercicio 2 de la guía. Ajá. Tiene. Ok, necesitan trabajar este. Fíjense, el ejercicio que hicimos el otro día de una integradora de una función con varios pedacitos, dijimos dónde era creciente, dónde era decreciente, dónde es cóncavo hacia arriba, dónde es cóncavo hacia abajo. Nos tardamos un buen cacho en todo eso. Y ahí estuvimos hablando de esa parte que decimos, que les estoy diciendo. Entonces me saca de onda que ahorita no les quede claro que la integradora en la otra demostración, por qué es creciente, y no me contestan rápido qué van a usar en la siguiente demostración de este teorema. Y es que ¿saben por qué me preocupa? Porque siento que estoy avanzando muy rápido en la clase. Pero ahora que esto, o sea, van varias veces que les pregunto cosas y que o se tardan mucho o no me contestan. Y cosas que yo pensaría que sí me deberían de poder contestar. Pero como un repaso del tema que acabo de dar. ¿Cómo, Jorge? A ver, cuéntame, ¿cómo está eso? O sea, la impresión que tengo es que voy exponiendo la teoría, voy avanzando, voy diciendo cosas que creo que ya se entienden, que ya se saben, ustedes ya saben por qué. Y luego cuando lo vuelvo a necesitar me doy cuenta que más bien me dieron el avión. Y además creo que eso se refleja el, con esta parte del, pues cómo vamos con la deserción en el grupo, está grande. O sea, algo raro pasa porque en el examen que se hizo después de vacaciones de Semana Santa, el examen 4, pues lo presentó casi la mitad de los que se inscribieron al inicio de todo el semestre, que es bastante bueno. Aunque a clase entran menos de la tercera parte. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejemplo ese de la función hecha a pedacitos de la integradora? Ese está hecho aquí en nuestro sitio. La función toda cerrada, ¿no? Que de un 9 cachos, creo, o algo así. Ajá, la de 9 cachitos. Eso fue la semana pasada, ¿no? Sí, Aquí está, a ver. ¿Recuerdan de esto? Ajá. De hecho,
recién arrancamos el tema de teorema fundamental. El tema del teorema fundamental, la unidad del teorema fundamental, la empezamos recién regresando de vacaciones. Y por ejemplo, hicimos ejemplos sencillos de integradoras como la identidad, ¿se acuerdan? Y justamente ahí, desde ahí empecé a argumentar por qué la integradora era creciente. O sea que llevamos 2 semanas discutiendo ejercicios que usan esa propiedad de la relación que hay entre el signo del integrando y la integradora y la monotonía de la integradora. Y no solo desde el punto de vista geométrico, sino ya con los teoremas fundamentales, usando hasta el signo de la derivada, etc. O sea, a lo largo de esa relación entre el signo del integrando y la monotonía de la integradora ha salido desde lo básico hasta ya con los teoremas fundamentales. Entonces, ¿sí ven por qué estoy así como sacado de onda? Porque entonces, llegamos a la demostración de este teorema. Que si tienen lo de la integradora, pues sale muy fácil. O sea, si conocen las propiedades de la integradora es muy fácil. Entonces les digo, hacemos juntos, ¿no? Y les digo, escribo la demostración y les digo, aquí usamos la monotonía de la integradora. En este caso son crecientes ambas integradoras, ¿no? Y luego les pregunto, entonces, ¿qué se va a usar acá? Y nadie me contesta. Entonces, yo estoy pensando que me están siguiendo, que me están entendiendo, que nos estamos entendiendo, y más bien empiezo a sentir que no. ¿Cómo ven? A ver. ¿Ya están cansados o no descansaron en las vacaciones? ¿O qué pasó? Me confundí un poco, bueno, cómo se planteó la hipótesis ahí en el cuarto teorema. Ajá, pero a ver, si en este resultado usamos que las integradoras son crecientes, ¿aquí qué vas a usar? Pues que son decrecientes, ¿no? Ajá, Es lo que habíamos comentado, bueno, una discusión que tuvimos, ¿no? O sea, que la integradora es como si fuera el área, ¿no? O sea, y como si la función no es negativa, es como si siempre fuera ganando área, ¿no? sí. Es lo inverso para lo que vamos a hacer acá. Bueno. Entonces pregunta, ¿les queda claro que aquí el hecho de que la integradora de la G sea decreciente y acotada va a garantizar ambos resultados? O sea, que existe esta integral impropia y esta relación de orden. La relación de orden por la propiedad básica de la integral, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Bueno. Pues ya se acabó. A ver, les voy a encargar. Mañana martes les va a dar clase Donaldo. Va a seguir haciendo cosas de logaritmo y exponencial. ¿Sale? El miércoles nos vemos nosotros. Y vamos a retomar esto. A ver si ya haciendo la guía, su examen es el viernes. ¿Sale? Y
el tema de integral impropia es latoso porque son varias definiciones y son muchísimas propiedades que necesitan manejar. ¿Por qué? Porque de poquitos resultados con todo lo que ya saben hasta ahora, o sea, combinando los teoremas fundamentales, las propiedades básicas de la integral, con todo lo que se supone que ya saben de derivada, es así muchísimas cosas que tendrán ya que poder manejar. Entonces, es lunes y me dicen que apenas van empezando la guía, pues yo espero que les vaya bien. ¿Sale? Porque no es como el examen de métodos de integración. O sea, dan poquitos resultados para para poder hacer las integrales que les pedimos en la guía. ¿No? Y ya, o sea, no es como tanta cosa. Bueno, pues échenle ganas, por favor, a ver cómo nos va. Que les vaya bien. Igualmente. Dale, Gracias. bye. Bueno, es el miércoles. Gracias, profe. Oye. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye.